Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. ¿Ok? Padre, te pedimos, Señor, que como siempre, Señor, tú nos hables, Padre. Queremos tener oídos para oír aquello que tú tienes para nosotros en esta hora. Señor, queremos escuchar aquello, Padre, que tú has preparado para nosotros esta tarde, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué tal les fue, hermanos? ¿Bien en sus grupos? ¿Han podido compartir? Sí. Es diferente, ¿no? De vez en cuando el Señor lo permita, poder compartir de esta forma. Y aquí ahora están sus representantes. Un aplauso primero para que se vayan los nervios. Amén. Y lo que queremos es que ellos compartan aquello que el Señor les ha hablado en cada grupo, ¿no? Lo que pudieron ver en cada grupo y qué es la enseñanza que ellos han podido sacar, lo que Dios a todos nos quiere ministrar en este día. Así que por favor escuchen atentamente, ¿ok? Y tienen acá 2 minutos máximo, puede ser menos, pero en 2 minutos quizá dar, como quien dice, la sustancia de aquello. Así que vamos a escuchar atentamente, ¿ok, hermanos? Y cuando terminen, ya saben, el grupo puede hacerle barra, puede hacerle lo que desee. Empezamos con Oscar. Muchas gracias, pastor. Bueno, lo que el Señor nos habló en el grupo son 2 cosas o 3 cosas específicas, ¿no? Dice que Él llegó a su tierra, a su casa, y Él vino dispuesto a hacer muchas maravillas con su familia, con su tierra, con su parentela. Pero dice que a raíz de la incredulidad de ellos, dice que ellos no creyeron, porque dice la palabra que uno no es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere predicar en su casa a sus hijos, a sus esposas, a su madre, pero como son los que siempre viven contigo constantemente, ven cómo tú cojeas, en qué pie cojeas, en qué parte te caes, dónde fallas, no reciben de ti, ¿no? No reciben cuando tú te quieres acercar y decirles, sabes que la palabra dice esto, pero ellos te rechazan, no quieren escuchar tu palabra. ¿Por qué? Porque dicen, no, si tú te caes aquí, yo te veo cuando tú cojeas acá y cuando te pasa este problema tú te desanimas, entonces no te escuchan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una incredulidad, porque ellos piensan que eres tú el que les habla sin darse cuenta de que Dios te está utilizando así, no importa cuál sea tu situación. Si mi situación de repente es mala, de repente me he caído, pero Dios es tan bueno que puede usarme en medio de mi situación para poder predicarle a alguien. Pero ellos no creen eso, ellos ven lo natural. No, tú caíste, no te escucho, pero ellos no ven a Dios, que es el verdadero, el que pone la palabra en mi corazón para poder decírselo a ellos, ¿no? Esa es una de las cosas, la incredulidad, ¿no? Y también la gente lo menospreciaba, dice la palabra. ¿Por qué? Por envidia, porque ellos no podían creer de que un hijo de un carpintero, de repente uno de ellos era más, ¿no? O sabía más la palabra sobre la palabra que él. Por eso que decía él, un hijo de un carpintero, ¿cómo puede venir con esas palabras? ¿Por qué? Porque ellos de repente se sentían, no, ¿cómo él va a ser mejor que yo? No, no puedo recibir, como pasa acá de repente, ¿no? Puede ser de que en vez de ver nosotros como hermanos, ¿no? Que ve que un hermano es prosperado, decir, no, gracias a Dios por ese hermano que está prosperando, ¿no? Pero otros dicen eso, pero algunos dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué era él sí? ¿Por qué a mí no? ¿No? Es algo, es la incredulidad, la envidia, es una cosa que el Señor no pudo hacer milagro, dice, porque la envidia de esas personas que eran su parentela, su familia, la gente de su lugar no le creyó, hubo incredulidad. Gracias. Amén. Bueno, buenas tardes ante todo, disculpe por la voz porque estoy con la garganta, pero en este pasaje nos enseña bastante como iglesia sobre la incredulidad que vivimos ahora en este mundo, ¿no? Ahora y parte de nuestros días en este mundo. Nos habla también sobre el amor, ¿no? que tuvo Jesús hacia su pueblo, pero lamentablemente por la incredulidad, ¿no? La falta de creencia y la fe hacia un creador, ¿no? Que era su Padre Dios, que lo envió para transmitir a nosotros como personas
¿no? Imperfectas, llenas de pecados, a poder ser salvos. Nos habla mucho de su amor y la fe que podemos tener en estos momentos en Él, ¿no? También habla sobre el Todopoderoso, que para Él nada es imposible, ¿no? Ahora salvó mi vida y ahora estoy acá. Gracias. Hermanos, buenas tardes. Bueno, realmente con mi grupo estábamos compartiendo y también descubrimos bastantes cosas realmente de este pasaje, pero nos enfocamos en tres también. Realmente cuando Jesús llegó a la sinagoga, Él dice que llegó con sus discípulos, ¿no? Y como comentábamos con nuestro grupo, quienes andaban con discípulos o con personas que los seguían realmente eran los rabinos, ¿no? Los maestros. Entonces, realmente, por eso que ellos hacían la pregunta y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría con la que Él habla? Ojo que en el mensaje dice que ellos lo escuchaban y que también, porque aquí dice, y esos milagros que por sus manos son hechos, o sea, realmente ellos vieron los milagros que Jesús hacía y no los creyeron. Entonces, hermanos, realmente nosotros, con el corazón en la mano, porque me ha pasado, realmente nosotros, ¿cuántos escuchamos la palabra de Cristo o algunos testimonios y decimos creerlos de boca para afuera, pero realmente nuestro corazón no cree? No cree lo que vemos, no cree lo que escuchamos. Entonces, ¿cuántos ponemos realmente etiquetas sobre las personas? Porque a mí me asombró cuando yo leí, cuando ellos dijeron que era un carpintero. ¿Por qué fue necesario decir lo que él hacía? ¿Cuántos de nosotros venimos o no tuvimos de repente la oportunidad de estudiar en una universidad o un instituto, ni siquiera terminar la secundaria? Y ellos se asombraban porque decían, ¿cómo un carpintero puede tener esa sabiduría? Realmente, hermanos, la sabiduría no viene del ser humano, sino viene de parte de Cristo. Y la misma sabiduría que puede tener aquel que ha tenido 3 o 4 maestrías, lo puede tener aquel que no ha terminado de repente secundaria y tiene que venir de parte de Cristo a hablarnos. Entonces, ese es un punto que a mí me asombró y realmente también me impactó lo que realmente Jesús no hizo, porque yo pienso que Él llegó ahí con una motivación. O sea, Él llegó a la sinagoga a enseñar y la incredulidad de ellos hizo que Él no hiciera ningún milagro. O sea, no fue su plan principal. No es que Él llegó a decir, no voy a hacer ningún milagro. Yo me imagino que Él fue a enseñar y a hacer muchos planes, muchos milagros, muchas cosas, pero realmente la incredulidad de ellos hizo que Él retrocediera. ¿Y cuántas veces nosotros de repente hacemos que Dios retroceda por la incredulidad que tenemos en nuestro corazón y no creer? Realmente Dios puede hacer muchas cosas en nosotros si dejamos, si creemos un poco en lo que realmente su palabra dice que Él va a hacer. No por lo que podamos ser nosotros en el mundo o cómo la gente nos ve, sino realmente cómo Cristo nos ve. No importa lo que hayamos sido o lo que hayamos hecho, realmente cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, somos todos por igual. Entonces realmente, hermanos, comencemos a vernos como Dios nos ve, no como nos ve los demás. El mundo nos ve realmente de una manera diferente. Acuérdense que la palabra dice que Él escogió lo vil y menospreciado. Entonces, Él quiere hacerse sabio a través de nosotros. Gracias. Ya me di cuenta que el reloj no sirve de nada. Ya. Bueno, nosotros estamos analizando un poco lo que decían capítulos anteriores a Marcos 6 y cómo Jesús había ido por varias ciudades haciendo milagros. Él era un extranjero en esas ciudades porque no lo conocían, pero justo cuando llegó a su pueblo, a su ciudad, donde supuestamente la gente lo conocía, donde supuestamente lo habían visto desde chiquito, es como que, como ahí dice, ¿no? Se escandalizaron. No podían creer en la persona en la que se había convertido él. Entonces, quizás era porque menospreciaban la persona que se había convertido Jesús, una persona que había salido de Nazaret, quizás menospreciando porque decían, de Nazaret ha salido Jesús, una persona que hace milagros. Quizás no podían creer en la persona en la que él se había convertido. Y como consecuencia de esto, hizo que su incredulidad
haga que se pierda que Jesús haga grandes milagros, como había sucedido, como nos cuentan en capítulos anteriores, cuando con la hija de Jairo, en el lugar donde él era un extranjero, pero cuando llegó a su ciudad, donde supuestamente la gente lo conocía, se escandalizó porque simplemente no creyó. Y esa incredulidad, y justo ahí en la Biblia dice, ¿no? Salvo sanó a algunos enfermos. Esa palabra salvo es lo mínimo que Jesús hizo. Entonces, si eso es lo mínimo que Jesús hizo, imagínense las grandes cosas que él pudo haber hecho si la gente realmente lo hubiera conocido o realmente hubieran creído en quién era él. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Nosotros creemos conocer a Dios, a Jesús o a Dios, creemos conocer quién es Él, pero cuando nos encontramos en diferentes circunstancias o situaciones, decimos, no creo que Dios haga esas cosas. Eso hace que nos haga incrédulos. Entonces, muchas veces, indirectamente estamos apartando de que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, si bien es cierto, nosotros conocemos a Dios por lo que nos dicen, el conocerle es algo individual, es algo que nosotros mismos lo tenemos que experimentar. Y aún siendo sus hijos, tenemos que conocerle, porque así como ellos eran su pueblo, no le conocían, o decían conocerle, pero realmente no lo conocían. Y nosotros, aún siendo sus hijos, su pueblo, decimos conocerle, pero ¿realmente lo conocemos? ¿Realmente creemos en quién es Él o realmente creemos en lo que Él puede hacer? Entonces, eso es, ¿no? El realmente conocerle de una forma personal, en creer en una forma personal quién es Él, ¿no? Y así realmente es como vamos a poder ver los milagros o los grandes milagros que Él puede hacer en nuestras vidas. Yo voy a ser breve. Buenas tardes, hermanos. Bueno, en realidad me centré más en lo importante que es la fe, ¿no? La fe es la que mueve montañas, la fe es la que nos tiene a cada uno de nosotros esta tarde aquí sentados, la fe es la que ha permitido que nosotros podamos ser transformados y la fe es la única que nos va a llevar un poco más allá, que es el lugar donde Dios quiere que vayamos. Es ahí donde nosotros debemos, de verdad, ponernos a pensar qué tan importante es la fe. La fe es la llave para que avances o la llave para que te detengas. Tú decides qué fe vas a aplicar para Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros ha experimentado esta fe. ¿Cuántos años tenemos sentados en esta iglesia? ¿Y acaso porque hemos sido buenos? ¿Acaso porque no nos hemos equivocado? ¿No hemos fallado? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? La fe. Las promesas que Dios nos ha dado y nosotros las hemos creído. Nuevas son cada mañana mis misericordias, dice. Y todas las mañanas me cojo de esa misericordia para poder avanzar este día. Y le agradezco a Dios por esa fe. Y yo quiero animarlos, hermanos, a que piensen en esta pequeña palabra, pero con un gran significado. La fe va mucho más de una expresión. Es algo que tienes que aplicar cada instante de tu vida, en toda circunstancia. Yo todavía ya cumplí 23 años con mi esposa por fe. Mis hijos están donde están por fe. Yo todavía estoy donde estoy por fe. Todo es fe. Todo tiene que ver con la fe que yo tengo en Dios. La vida es dura, hermano. Para nosotros como cristianos es muy difícil poder avanzar en este mundo que nos ofrece todo. Todo está al alcance de nuestras manos. Pero yo renuncio a eso porque creo en Jesucristo. Me es difícil, hermano. Muchas veces he llorado sin saber qué hacer. Porque haciendo lo que Dios me dice, las cosas no son como yo quiero. Pero digo, Señor, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir confiando y aquí estoy. Y todavía tengo un hogar, todavía tengo una familia. Mucha gente muchas veces ha llegado a mi casa y ha visto mi familia y ha dicho, ¿tú por qué permites esto? ¿Tú por qué aceptas esto o aquello? Y yo le digo que lo hago por fe. Porque si Dios pudo transformar mi vida, Él en algún momento va a transformar la vida del resto. Pero yo no me detengo. Sigo adelante, sigo a la meta, sigo haciendo lo que Dios me manda a hacer. Así que, hermanos, esta palabra es importante. Otra cosa en la que debemos también poner mucha atención es no menospreciar a nuestras parejas. No menospreciar a nuestra esposa, a nuestro esposo porque fallan, porque se equivocan. Dios puede usarlo para hablarte. Dios puede usar para ministrar en nuestras casas a nuestros hijos, pero lo vemos con menosprecio, lo vemos con indiferencia, así como Jesús, Él quería. ¿Cuántas veces nos hemos callado por algo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Pero nosotros mismos hemos dicho,
no nos va a creer, no va a aceptar mi palabra. Y hemos dejado de hacer lo que Dios quería que hagamos. Así que yo también los animo, hermano, en esta área de nuestra vida, no menospreciemos a las personas que Dios pone delante de nosotros. Amemos. No vemos a Jesús renegando con las personas porque lo rechazaron, porque dudaron. ¿Él qué hizo? Vemos que siguió predicando el evangelio en otros lugares. No lo detuvo, no se desanimó. Así que tampoco lo hagamos nosotros. Amén, hermanos. Buenas tardes. Menos mal que fue breve, ¿verdad? Amén. Gracias, Roberto. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, en nuestro grupo lo que pudimos apreciar del versículo de Marcos 6, del 1 al 6, es de que Jesús fue a su mismo pueblo donde nació. Entonces, vieron que las personas que lo vieron desde chiquito a Jesús, o sea, no creían en Él, o sea, tuvieron incredulidad sabiendo que Él hacía grandes cosas afuera y dentro de su pueblo. Entonces, por esas incredulidades, Dios no pudo hacer grandes cosas. Entonces, a pesar de que no haya habido esa creencia en Él, esa sabiduría en Él, entonces, a pesar de eso, pudo hacer milagros en algunas personas, salvo algunas personas sanó. Entonces, nosotros también debemos de creer, tener fe en lo que Dios quiere. Y a pesar de que Él no había cometido pecados, murmuraron cuando pisó la sinagoga. Entonces, si Él no cometió pecado, no tuvo nada, o sea, es como que es imposible murmurar de alguien que fue, o sea, era puro. Entonces, ¿cómo, o sea, nosotros creyendo algunas personas, o sea, unas personas pueden venir a nosotros? Está bien, no podemos juzgar su pasado, pero son nuevas criaturas, entonces podemos recibir una palabra también de ellos. Entonces, si Jesús también no pudieron recibir de la palabra de Él sin que tuviera pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar los pecados de otras personas que vienen a hablar sobre Él? Y nada más. Hermano, buenas tardes. De este capítulo de Marcos hay mucha enseñanza, ¿no? Porque nos quedaríamos quizás todas las noches, ¿no? Y hay bastante, ¿no? Y el Señor tiene muchas cosas, su poder es ilimitado, hermanos. Lo que voy a tomar énfasis es en cuanto, ¿no?, a la incredulidad de la gente, ¿no? Somos nosotros los que ponemos límites, ¿no?, a la fe, ¿no? Nosotros somos, ¿no?, los que no podemos, ¿no?, abrir, ¿no?, esa puerta para que el Señor derrame sus bendiciones en nuestras vidas. Muchos se asombraron, dicen, no, por este hombre, ¿de dónde tiene tanta enseñanza, tanta sabiduría? Ellos no podían entender porque ellos solamente pueden ver con una mente carnal, ¿no?, hasta donde sus ojos pueden ver, pero ellos no sabían que nuestro Señor tenía su comunión con el Padre. Eso era el secreto, ¿no?, de que Él podía enseñar, Él podía hacer milagros, porque Él tenía comunión con el Padre, ¿no? Y esta enseñanza lo podemos también, ¿no?, llevarlo, ¿no?, aquí al pueblo de Dios, a la iglesia donde congregamos, ¿no? Muchas veces, ¿no?, menospreciamos, ¿no? Igual se vio en ese pasaje, ¿no? Quizás al predicador puede ser un mujer, puede ser quizás algún ministro, ¿no?, que esté en la puerta, ¿no? Pero sin embargo, nosotros esperamos una persona especial, ¿no?, alguien que venga de afuera, alguien con renombre, ¿no? Y recién ahí podemos decir, no, sí tiene palabra de Dios realmente. Y no es así, hermano. Las cosas de Dios son tan sencillas y tan prácticas, ¿no? Eso es todo, hermano. Tiene su portátil, su portátil. Buenas noches. Lo que Dios nos está hablando en esta noche es que nos arrepintamos de la manera de pensar, de cómo Él puede obrar en nuestras vidas, de cómo Él se puede presentar en nuestras vidas, ya sea desde el más pequeño hasta el más anciano, de lo que Él pueda darte. Justo
lo que hablábamos es de que la procedencia de dónde venía Jesús, de dónde él había salido, de la gente que lo conocía, no podían creer que de ahí podría ser una persona divina, una persona digna de ese poder. La envidia, ¿cierto? El egoísmo de todos ellos era lo que impedían que pudieran creer, de que pudiera obrar en sus vidas. Es eso, como hablábamos de que esperamos una persona que sea de nombre, un pastor, un apóstol, un ministro, y recién ahí reaccionamos y aceptamos esa palabra. Pero si alguien nos ha hablado, un hermano, o mi hijo, o un niño, que Dios también puede usar esas vidas. Entonces, es eso, arrepintámonos de nuestra manera de pensar, de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Y eso es todo. Gracias. Bueno, hermanos, nosotros hemos tomado o hemos entendido lo que más he entendido del 2 al 3, de cómo ellos se quedaron atónicos al escuchar a Jesús, la sabiduría que él traía, y como decía, él viene digamos, de una familia muy pobre, y sabían dónde había nacido, sabían la historia de él, y al escucharlo hablar, ellos se maravillaban, algunos, y algunos criticaban. Y el segundo es ¿cómo se llama? Notas. De lo que decían de Jesús, ¿no? De que cómo puede él, hablaban de él, criticaban de él, murmuraban de él, y eso viene a nuestras vidas, ¿no? De que muchas veces Dios nos recoge del mundo de donde hemos estado perdidos en nuestros delitos y pecados, hemos hecho de lo peor, de repente muchos de nosotros Dios nos ha levantado de las drogas, nos ha sacado de la cárcel, del robo, y Dios nos levanta, y nosotros de repente Dios nos dice, ve y predica, o vamos y hablamos, y la gente dice, ¿y de dónde ahora viene a hablar? ¿No? ¿Y de dónde? Este no es el que era drogo que paraba ahí fumando, el que robaba, o el escandaloso en la esquina, en la cuadra. ¿Y cómo ahora pretende, no? ¿Cómo habla, no? ¿Y de dónde sale eso, no? Y muchas veces Dios nos levanta de eso, ¿no? Entonces, Dios nos enseña que todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos hablar, Dios cuando nos manda, nos usa, no viene de nosotros. Nuestra naturaleza dice, ¿no? Que es pecadora, es envidiosa, y tal como los que están afuera. Pero no por eso es que vamos y vamos a menospreciarlos, sino que como el amor de Dios vino a nuestras vidas y Él nos enseña que todo viene de Él, todo depende de nosotros, y todo lo que podamos hacer viene de parte de Dios. Jesús nos enseñó esto y tenemos que seguir haciéndolo. Buenas tardes, hermanos. Lo que yo he podido ver a través de esta enseñanza es que dice, ¿no?, la palabra que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque Él vino a enseñar. Él les empezó a hablar, pero ellos, a pesar que reconocían la sabiduría, los milagros que Él había hecho, pero no le creyeron. Veían a sus hermanos, a toda la gente que había estado con Él ahí, y decían si Él es uno de ellos, ¿no? Porque ni siquiera le escucharon, pero cómo el Señor nos enseña de que igual nosotros también hemos sido, yo llegaba, me acuerdo, un chico a la casa a compartir la palabra, él pero
era algo que ahora que yo conocí la palabra podía ver cómo el Espíritu estaba con él. Él se esforzaba para enseñarnos la palabra y leía, decía, no lo digo yo, aquí está escrito, léelo tú. Me hacía leer todo y cuando se iba era una carcajada de todos, una risa, unas burlas, porque no le creíamos. ¿Por qué? Porque lo conocíamos. Y eso es lo que pasa en el día de hoy, que no creemos a muchas personas que vienen de parte de Dios a hablar la palabra y no nos creen. La familia, le hablamos y la familia no nos cree. ¿Por qué? Porque nos conocen como hemos sido, pero ellos no reconocen que ya Dios está en nuestras vidas. Y eso es lo que al menos yo entendí, ¿no? Esa incredulidad que hay hoy en día, que el Señor nos ayude a todos. Aló. Buenas a todos. Bueno, yo voy a hablar sobre 2 puntos nada más que he enfatizado lo que hemos aprendido sobre lo que estábamos hablando con nuestro grupo, sobre la incredulidad, ¿no? Muchas veces, a veces somos incrédulos nosotros, ¿no? Yo también muchas veces lo he sido incrédulo. Realmente, a veces, porque acá habla sobre el pasaje, ¿no? Cuando Jesús era carpintero, ¿no? Y a veces vemos a una persona que dice, no tiene que ser tiene que ser el pastor o tiene que ser una persona que realmente pues me puede hablar, ¿no? Pero es mentira, ¿no? Porque hasta un niño nos puede hablar, hasta una persona anciana. Y el Señor habla en miles de formas, ¿no? Y a veces limitamos, ¿no? Limitamos de lo que Dios puede hablar en nuestras vidas, ¿no? Por un anciano, por un intermedio de muchas personas, ¿no? Y no debemos ser incrédulos. Eso es lo que... Y otra cosa también sobre lo que Dios hizo milagros, ¿no? Dios está dispuesto a hacer milagros en donde quiera, ¿no? Pero a veces limitamos, ¿no? Realmente Dios es bueno, ¿no? Pero en ese pueblo, o sea, Dios dice que hizo milagros a algunos, no a todos. Pero Dios está dispuesto a hacer milagros a todos realmente. Y como decía el hermano, no sobre la fe, ¿no? Si nosotros no tenemos fe, pues es en vano, ¿no? Tenemos que tener fe en el Señor y tenemos que agarrarnos en los milagros que Dios puede hacer, ¿no? Si realmente nos basamos al Señor, confiamos en Él, nos agarramos en Él, Dios está dispuesto a hacer los milagros, está dispuesto a hacer cosas buenas y lo mejor para nosotros, ¿no? Bueno, esos 2 puntos nada más lo que hemos aprendido en nuestro grupo y algo simple nada más. Amén. Gracias, Dios. Hermanos, buenas noches. Bueno, lo que nosotros hemos podido rescatar de ese versículo y aprender es que nosotros realmente somos personas limitadas. No somos perfectos, somos imperfectos, por lo cual Dios nos ha escogido, porque Él escogió lo vil y lo menospreciado. Pero eso no significa que Dios no pueda usar nuestras vidas. Y muchas veces limitamos a Dios para que Él pueda usarnos. O las personas mismas que nos conocen, normalmente sucede en casa, porque ahí es cuando realmente somos lo real, ¿no? En nuestros hogares, nuestro carácter, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo decimos las cosas. Entonces, muchas veces queremos, o Dios quiere usar nuestras vidas y nos señalan, pero eso no debe impedir para que nosotros sigamos hablando de Dios, porque realmente no somos nosotros, es el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros. Solo somos instrumentos en manos de Dios. Entonces, eso es lo que Dios ha hablado y bueno, realmente el hecho de que somos incrédulos, muchas veces creo que a la mayoría nos ha hablado lo mismo sobre la incredulidad y cuando pasamos problemas, o sea, decimos creer en Dios, pero realmente en lo profundo de nuestro corazón dudamos. Y algo que nos dijo Magali fue que no podemos creer a medias, o crees o no crees. No hay de otra, y es verdad, ¿no? O sea, creemos que Dios tiene poder, que Él puede cambiar a nuestros esposos, a nuestros hijos, como lo ha hecho con nosotros, pero cuando pasamos por ese momento tan difícil, realmente dudamos. Lo digo personalmente por mí, porque realmente yo amo a Dios, creo en Dios, pero es como que veo mi problema a veces tan grande y digo, Dios mío, ¿será? Pero yo creo en Dios realmente con todo mi corazón.
Y yo sé que Él es poderoso y sé que Él puede hacer todo. Para Él no hay imposibles. El punto es tener fe, creer en Dios con todo nuestro corazón. Y bueno, y los animo, si están pasando por problemas, simplemente busquen de Dios, deleítense en Él y Él hará el resto. Nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que cargar nuestros problemas ni nada. Eso lo acabo de aprender, Dios lo acaba de hablar a mi vida el día de ayer y lo voy a tratar de aplicar a mi vida, ¿no? Realmente a buscar primero de Él y el resto Él se encarga. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Vamos a hacer un aplauso a todos, hermanos, los que han salido. Amén. Creo que todos los grupos han podido sacar, ¿verdad? Sacar lo principal de esta enseñanza, ¿no? De lo que el Señor puso para compartir en esta tarde. Así que yo solo voy a juntar todas las ideas y como quien dice, para que cuando nos vayamos y te pregunten, oye, que el Señor les habló el domingo, ya no tengas ni la más mínima duda, no digas no me acuerdo, no sé, no, ya en tu grupo, acá adelante, se ha repetido. Y quiero leerte, voy a usar otra versión quizá para leer este pasaje de Marcos 6. Dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Dice, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, ninguno no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner su mano sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Hermanos, hay varias cosas yo creo que Dios nos ha mostrado en esta tarde y quizás una que han mencionado y que quiero enfatizar es que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Esa es la intención de Dios, es su forma de ser. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, porque lo que es sobrenatural para nosotros, lo que es difícil para nosotros, para Dios es natural, ¿ok? Lo que tú dices, wow, un milagro, que para nosotros por eso le llamamos milagro, porque es una cosa sobrenatural, difícil, para Dios no es así. Para Dios no lo ve difícil. Su palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Amén. Su palabra también dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y yo creo que Él quiere hacer cosas sobrenaturales en medio de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales, cosas que yo no puedo hacer, cosas que tú no puedes hacer en la carne, así como un ser humano. Pero Dios quiere usar instrumentos humanos para hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no necesariamente, vamos a decir, si acá hay alguien que tiene alguna necesidad de un milagro, Dios va a venir y va a hacer ese milagro. No. ¿Cómo lo hace Dios? Dios tiene que usar
a alguien de carne y hueso. En ese relato, ¿quién era ese instrumento? Jesús, ¿ok? No es que simplemente Dios, ¡pum!, y quería sanar gente y la gente iba a ser sanada solamente. No, se tuvo que presentar a alguien de carne y hueso, representando a Dios, al cual Dios iba a usar para hacer milagros. Así que todos queremos ver milagros, amén, pero ¿quién quiere ser ese instrumento? No, pastor, ¿no? Que mi abuelita está enferma para que venga a orar por ella. Pastor, esto, ¿no? O el hermano, ¿no? Hermano Elías, ¿no? Me están preguntando y no sé qué contestar y no sé qué hacer. No, no, no. ¿Ah? ¿No está Dios en ti? Pero muchas veces es nuestra falta, ¿no? Es nuestra falta de comunión con Dios, quizá lo que ahí mismo nos hace buscar a alguien que, entre comillas, esté más cerca a Dios, ¿no? Lo cual no es cierto. Así que lo sobrenatural es el ambiente natural de Dios. Amén. Lo sobrenatural es el ambiente natural de Dios. No hay nada difícil para Él. Lo segundo que han mencionado también es el obstáculo, que es esta carne y sangre. ¿No? Dice que se admiraban, pero decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada y estos milagros que por su mano? Y decían, no es este el carpintero, no hijo del carpintero, sino el carpintero, hijo de María, y mencionan a sus hermanos y hermanas. Esto para que sepan, ¿no? Los que se encuentran con gente que creen que María murió virgen, ¿no? Que es la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Acá la Biblia dice que no, María después que Jesús tuvo otros hijos, ¿no? Y ellos dicen, no, pero es que la Biblia a todos les llama hermanos, todos somos hermanos. No, ese no era el punto. El punto decían, a este lo conocemos, él es hermano de Pepito, Juanito, Luchito, ¿verdad? Y todos usan Binifán, ¿no? ¿Verdad? O sea, sabían, ¿no? ¿Cuáles eran su familia, ¿no? Su familia y sus hermanas todavía están, dice, con nosotros, y se escandalizaban de él. Y como varios dijeron, hermanos, qué tropiezo es cuando tú pones tus ojos en solo lo que es la persona, lo que es carne y sangre. La misma Biblia dice en 2 Corintios 5, apúntenlo, 16 y 17, de manera que nosotros, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos desde un punto de vista humano. Amén. Si acá hay un carpintero, un mecánico, y a su costado se sienta un científico, un premio Nobel, para Dios es lo mismo. Amén. Dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo, dice, conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. ¿Cuántos se alegran de ser nuevos, hermanos? Amén. Yo me alegro de ser nuevo. Amén. Amén. No soy el del colegio, gloria a Dios. El del colegio era burro, pero ya no soy ese. Amén. Soy nueva criatura en el Señor. Igual tú ya no eres el de antes, ya no eres el menospreciado, ya no eres el que no tiene educación. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas. Y él dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Aleluya. Dice, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, ¿no? Pero como decía, como ellos se fijaron en quién era físicamente, el diablo es especialista, y esto escuchen, hermanos, por favor, el diablo es especialista en distraerte de lo principal y que te enfoques en lo secundario. Sí, menos mal que no sucedió, pero imagínense si yo tuviera el cierre abierto de casualidad. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿No? Tú estás en la calle, estás así, ¿no? Imagínate, exponiendo y tienes el cierre abierto, ¿no?
Y los hermanos ahí quizá, ¿no? Adivina toda la gente que estaría mirando, ¿no? No se ha dado cuenta, ¿no? Cierra abierto, le voy a tomar una foto, no sé, ¿no? Pero se estarían fijando en algo que no es lo importante, en vez de estar quizá escuchando el mensaje, no si tuviera el pelo parado, no sé, si hubiera pasado cualquier cosa. Nos distraemos de lo principal y ellos no escuchaban lo que Jesús estaba diciendo, sino de repente su mente empezó a enfocarse, pero él no es el carpintero, y mencionan, ¿no? Y su mamá y sus hermanos es tal, tal, tal y tal y tal, y te desenfocas del mensaje. ¿Cuántas veces pasa eso con los predicadores? ¿Se acuerdan que Dios mandó de Italia ese predicador que tenía tatuajes y tenía un arete? Mucha gente ni lo escuchó al pobre. Ay, ¿cómo Dios va a usar a alguien así? Ay, como si es cristiano, los tatuajes.